Buenos días a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales, en Facebook, Periódico Noticias y también a través de nuestra página web diarionoticias.info. Y bueno, como todos los viernes tenemos en esta mesa de redacción un tema que seguramente es del interés de todos ustedes y se trata de nuestros maestros y alumnos. Y a propósito de videos que están circulando, uno recientemente de Guanajuato, donde hay un pleito entre un maestro y un alumno, y en ese contexto, bueno, tenemos a nuestra invitada este día, a Laura Álvarez. Laura, bienvenida, muchas gracias. Laura es psicóloga y está a cargo del Departamento de Psicología en la Dirección de Salud Pública Municipal, ¿así es, Laura? Sí. Gracias por tu visita, por tu participación en esta mesa, y también a mi compañero y amigo Eloy Herrera, muchas gracias. Señor, buenos días. Bien, pues entramos en el tema y para darte un contexto sobre este tema, Laura, te leo un poquito sobre la nota en la que vamos a debatir este día. La presencia de la violencia en el contexto escolar es un fenómeno que ha llamado la atención de especialistas y la sociedad en general durante las últimas décadas. Fíjate, no es nada nuevo. Y aquí lo dice, aunque no es un tema nuevo, la creciente incidencia de comportamientos violentos en el interior de los centros educativos ha alarmado tanto a autoridades educativas como a gremios magisteriales, quienes han promovido propuestas y protocolos para su erradicación. Bueno, esa última parte, la verdad, no estoy seguro que lo estén haciendo. La preocupación de los medios de comunicación y la investigación científica se ha centrado en la agresión que ocurre entre alumnos, marginando de su agenda otras manifestaciones de igual importancia, pero que suelen permanecer en el silencio. Una de ellas es la violencia ejercida contra el docente por parte del alumnado. Una realidad cotidiana, bien conocida por los profesores, pero que pocas veces se coloca en el centro del debate público. En México, la situación que se ha descrito es bien conocida por la mayoría de los maestros de educación básica. Pocos, dice el estudio del Instituto Nacional de Evaluación en la Educación, pocos son los maestros que no han padecido o atestiguado este tipo de casos donde los estudiantes se burlan de ellos, les gritan, les insultan, humillan, les ponen apodos o hasta les amenazan. Entramos, Laura, en este tipo de conductas. ¿Qué es lo que está pasando como psicóloga? ¿Qué es lo que ves? ¿Y cuál es la experiencia que estás teniendo, sobre todo en México, en este país? Bueno, como bien lo leías ahorita, la violencia pues es un tema ya bastante añejo, ¿no? Eso siempre ha existido y a lo mejor en nuestros tiempos de escolares el mayor daño que le podíamos hacer o le podían hacer al maestro era poncharle las llantas, ¿no? Sí. Del carro, bajarle el aire. Lamentablemente ha cambiado todo esto por una situación. Nuestros hijos no están conociendo lo que es el límite en su comportamiento. Sí. Puede haber reglas en la casa, ciertamente hay reglas, hay padres que establecen bien esa disciplina, pero no se está estableciendo bien los límites de comportamiento de los hijos. Por eso, al momento ya de ingresar a la escuela, rebasan esos límites. ¿Por qué? Porque no respetan, no hay un respeto hacia la autoridad. Entonces, ellos hacen confrontamiento con quien sea, sin importar nada. Pues entonces, esas son las situaciones que se están viviendo. Y otra cosa que lamentablemente por los mismos derechos humanos, por las mismas reglas dentro de las instituciones que han cambiado, a los maestros los han atado de manos, donde ya no pueden a lo mejor corregir como se debe o como se corregían a lo mejor antes. Y no es el darles el tablazo o como me decía mi mamá, que ayer le comentaba, me dice, es que ¿sabes qué? Me dijo, debería de regresar cuando nos castigaban, dijo, y nos ponían afuera y así, dijo, con las manos y con ladrillos en las manos y ahí nos dejaban. Le digo, pues a lo mejor
tendrás razón, le dije, pero no podríamos ya utilizar eso porque eso ya no está permitido. Y cambia la sociedad también, ¿no? Las condiciones, entonces, ¿no? Sería de alguna forma caer también en algo agresivo, porque era muy agresivo esas correcciones, pero ciertamente a muchos nos sirvieron. Y aguantábamos. Y aguantábamos, exacto. Entonces, ahorita ya el maestro, si castiga, si el simple hecho de pararlo en una esquina al niño, para el padre ya es muy agresivo esto y empieza a haber esos conflictos. Entonces, en realidad el maestro sí está muy limitado en su disciplina, pero lo limitamos más nosotros como papás porque no permitimos que el maestro también corrija esas conductas inadecuadas. Incluso ahorita lo que nosotros tenemos mucho en consulta son problemas de conductas y muy severos. Y estamos hablando a veces de niños de 5 años donde ya empiezan a agredir a sus maestros, donde ya los escupen, donde ya los patean, todo esto. Entonces, al momento el maestro dice, vamos a referirlo con el psicólogo. Para que llegue ese niño al psicólogo, ya pasaron 5 meses. Es cuando el maestro ya se pone, si no atienden al niño, no puede entrar a la escuela o al salón. Entonces, es cuando los papás en ocasiones ya empiezan a actuar. Pero volvemos a lo mismo, pues, no hay límites, no hay límites. Primeramente tenemos que descartar si biológicamente no trae algún daño el niño. Cuando ya se descarta todo eso que biológicamente esté bien, entonces ya se habla de un problema en conducta en cuestión de que es generada por el mismo ambiente en donde vive el niño. Definitivamente, Eloy, han cambiado mucho las cosas, evidentemente, pero también entonces deberíamos evolucionar en los mecanismos o en los sistemas de educación en las escuelas, como protocolos, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Tú qué has visto, Eloy? Mira, yo creo pues prácticamente lo contrario a lo que señalas, Gerardo. Yo creo que esos protocolos actuales que existen en el sistema educativo, más que un beneficio, le han provocado un daño al desarrollo de nuestros chamacos. Yo creo que los pequeñines, los jovencitos, hacen o replican lo que ven en sus casas. Si nuestros hijos tienen mucha agresión hacia el gremio docente, es porque en casa hay mucha agresión hacia el medio docente. A lo mejor no físicamente, porque pues cómo se lo van a hacer, pero sí verbalmente, la manera en que la madre se dirige al profesor, a la maestra, la manera en que el padre se expresa y lo que el padre quisiera hacerle al profesor si lo tuviera enfrente, todo eso va marcando al pequeño y de esa forma va a replicar la conducta, nada más que el pequeño, el jovencito sí tiene al profesor frente a él y como ya escuchó todos esos comentarios y todos esos conceptos de los padres, pues entonces el joven, el niño, ya se atreve a faltarle al respeto al profesor de esa manera. ¿Qué es lo que debe cambiar? Pues yo creo que a lo mejor la Secretaría de Educación Pública puede hacer más protocolos, los pueden mandar a psicólogos, los pueden mandar a lo que tú quieras. Yo creo que lo que debe cambiar es la situación en el seno familiar. Algo que es muy cierto, Eloy, algo que se tiene que poner como de una forma obligatoria en las escuelas es que vuelvan nuevamente las escuelas para padres. ¿Sí? Eso es muy importante y que sea una forma, un plan obligatorio, un programa obligatorio. ¿Por qué? Porque ahí se les van a dar más estrategias, más alternativas a los padres de cómo poder educar o cómo preparar o que su hijo tenga un buen desarrollo dentro de la sociedad, dentro emocional. Entonces, es una ayuda que se le puede dar y sería formidable. ¿Por qué? Porque también hay que tomar algo en cuenta. Cuando yo hablaba de límites es si fuera no conocen el límite o la disciplina, es que dentro de casa no lo hay definitivamente. Pero hay que ver si en ese hogar está bien estructurada lo que es la familia, si está mamá, papá,
si no hay consumo de drogas, que ese es uno de los factores donde ya el momento en que haya consumo de drogas o de alcohol, Claro. ya se genera un problema masivo y lo que menos se respeta ahí, lo que menos hay es respeto entre los miembros de la Sí. familia, ¿no? Hay que ver también qué es lo que pasa cuando mamá, papá tienen que salir a trabajar, que forzosamente tienen que salir a trabajar. Desde el tiempo que tienen libre, qué es lo que hacen ellos como papás o los hijos, dónde se quedan los hijos, porque ahorita también tenemos un problema muy grave que es el internet, Sí. el uso de las redes sociales, donde lamentablemente ellos están siendo, ahora sí que las redes sociales son los niñeros. Sí, ¿sí? alimentan Entonces, ajá. esa Entonces, parte, ¿no?, de la agresión. Mamá pues llegó cansada del trabajo y no quiero ya, lo que quiero es llegar a casa, acostarme, ten hijo, ten el teléfono para que te entretengas, Claro. ¿sí? Igual, o papá llegó y también llega cansado, no, nos vamos a poner en el teléfono. Lamentablemente, ahorita somos más como, ahora sí yo les digo, tenemos un 10 en papás proveedores. Sí, sí, sí. Tenemos la máxima calificación, pero como papás de calidad, ahí nos está fallando. Claro. ¿Por qué? Porque el poquito tiempo que yo tengo libre, pues deber de estar conviviendo con mi hijo y de ver a platicar qué es lo que pasa, qué es lo que haces, esto, el otro, convivir o un juego de mesa, lo que sea, no. Yo quiero llegar y acostarme y me pongo, aunque no me voy a dormir, pero mejor me pongo Claro. en el chisme, ¿sí? Que es en las redes sociales. Entonces, lamentablemente, ese tiempo se nos está yendo y es ahí donde estamos descuidando esa parte importante en los hijos, esa formación. Definitivamente. Tenemos algunas cifras, María José, sobre precisamente de cómo proviene esta, o qué es lo que motiva esta agresión. El Instituto Nacional de Evaluación en la Educación, en el 2017, registra que el 25% de esas agresiones se derivan de una expulsión del aula del alumno, el 22% por algún regaño, el 19% por correcciones, es decir, exhiben al alumno con alguna corrección, algún regaño inclusive, y otro 34% de otros factores, ¿verdad? También los alumnos que son sancionados, fíjate esta gráfica, Laura, el 10% de los alumnos que son sancionados provienen de escuelas públicas, y el 18% de los alumnos es de escuelas privadas. Pensaríamos que fuera lo contrario, ¿verdad? Pensaríamos que fuera lo contrario, de escuelas públicas el menor número, pero también, y bueno, también están los motivos, ¿verdad? Donde el alumno pone mucho de su parte para motivar esto, que es el vandalismo, que es romper cosas en el aula, problemas de disciplina, la propia violencia física, el acoso sexual y el acoso escolar. Bueno, esas son cifras, son números y datos fríos, Eloy. Sí, señor, así es. Mencionaba la psicóloga hace unos minutos acerca de escuelas para padres, sí. Una situación que existía, psicóloga, creo que allá por los 80s, 90s, algo así. Pero lamentablemente, psicóloga, lo que nos encontramos ahora es que como padres, pues no nos acercamos a la educación de nuestros chamacos. Creemos que con llevarlos, si es que lo hacemos, que con llevarlos y dejarlos en la puerta de la escuela o en la banqueta de la escuela, ya cumplimos como padres. Nos olvidamos que la educación no es un asunto de dos, el profesor y el alumno, sino es un asunto de tres, en donde un elemento muy importante es también el padre de familia. Nosotros como padres de familia tenemos la obligación de visitar periódicamente al profesor de aula, de convivir, de compartir con él, de intercambiar opiniones, y no lo hacemos. La educación de nuestros hijos se la estamos cediendo totalmente a los profesores y estamos evadiendo esa responsabilidad que nos corresponde principalmente a los padres de familia, porque un profesor tiene, no sé cuántos alumnos tendrá un profesor, pero pues yo soy el responsable de cómo le va a ir a mi hijo en su futuro, cómo va a ser responsable como joven, cómo se va a ganar la vida como adulto.
alumno y no le puedo dejar esa responsabilidad a un profesor. Es lamentable que nosotros como padres consideremos en la actualidad que no tenemos nada que ver con la educación, porque pues así lo estamos demostrando, no nos acercamos a la educación de nuestros hijos. Tenemos algunos mensajes de nuestros seguidores. Gracias por sus comentarios. Nos dice Saudi González: la responsabilidad de educar y formar a los niños no es de los maestros, sino de los papás. También nos comenta el profesor Pedro Higuera: la educación empieza en el hogar, en el seno familiar. Bueno, es parte de lo que hemos estado comentando aquí. Y también comentar un poquito, precisamente hace rato veíamos unos videos, y yo veo un poquito más de contexto en ese tipo de agresiones que estamos viendo. O sea, para llegar a ese punto de golpear a tu alumno y estrellarlo contra el piso, debe haber definitivamente algo detrás de ello durante mucho tiempo, durante muchas etapas, para que un profesor con la preparación que debió recibir llegue a este tipo de agresiones. Sí, es tremendo el daño que antecedió a esta agresión. En el caso de este que estamos viendo precisamente ahorita, es un caso de Estados Unidos en el que el video pues lo editamos por cuestiones de tiempo, pero antes de eso hubo muchos minutos en los que el alumno estuvo agrediendo verbalmente al profesor, y en el que se ve la paciencia del profesor para atender sus reclamos, hasta que le llenó el saco de piedritas y tuvo que acudir a la agresión, ¿verdad? Así es. Es que lamentablemente cuando ya es constante que esta persona siempre te esté agrediendo, se esté burlando, que es todos los días y a cada segundo que esté dentro del aula, llega, como todo ser humano, tienes tú el límite. Claro, pues, entonces claro. llegan a responder. Sí es lamentable, porque siempre esperamos que el maestro aguante todo, ¿no? Sí. Pero por comportamiento del ser humano, todos nos ponen, humana, ¿no? así es, la naturaleza humana, nos tocan ya ese puntito sí. débil que podemos tener, y hay una reacción, lamentablemente, ¿no? Pero aquí es muy cierto en los comentarios que dicen, o sea, la educación, la primera educación es la que está en casa, y ahí es donde se dice, ahora sí que, como decimos, ¿no? Las acciones de tus hijos son el reflejo de tú como papá, tú como mamá. Entonces, si queremos educar, o si queremos tener hijos disciplinarios o que respeten las reglas, pues sí, hay que enseñárselas. Pero sobre todo, yo insisto mucho, hay que enseñar también los límites, porque ese es el problema que nos está causando todo. El grado que llegue un muchachito a pelear de esa forma con su maestro es también porque hay antecedentes, pues volvemos a lo mismo. Claro. Hay antecedentes de violencia, hay antecedentes de maltrato. ¿Y qué va? El hijo también, los niños también responden pues a eso. Y Laura, si vemos el contexto, es tremendo, Eloy, ver cuando ya se ha roto completamente ese respeto, esa relación, y se llegan a los golpes. Vemos cómo los propios alumnos no hacen nada, inclusive se preocupan más por tomarles video, ¿verdad? Y ya, inclusive en los videos veíamos que cuando ya se cansaron de darse de golpes, pues uno que otro, ¿no? Interviene ahí para poder salvar o tratar de salvar o no llegar a más un tipo de esta violencia. Pero es tremendo ver que los compañeros se preocupan más por tomar el video que evitar ese tipo de agresiones tremendas, ¿no? Tremendas imágenes. Yo, Gerardo, yo no me asustaría por estos videos que se presentan, porque estamos hablando de que en nuestro país, no sé cuántos miles o decenas o centenares de miles de profesores hay en el país, creo que hay como 1,5 millones. No sé cuántos estudiantes habrá en este país, habrá como unos 35 millones de estudiantes. Entonces, en esos 35 millones de relaciones, pues algunas de ellas van a terminar bastante mal. Entonces, pues no
en cualquier industria manufacturera, consideras tú un muy pequeño margen de error. Cuando tu margen de error va creciendo, tienes problemas en la fabricación. Lo mismo es en cualquier proceso de relación, y este proceso de relación profesor-alumno, pues entre 30 y tantos millones de relaciones, de procesos de maestro-alumno, pues algunos de ellos van a estar bastante mal. Es entendible, pero otra de las señales que vemos ahí es la cantidad de uso, la cantidad de teléfonos celulares que están al interior de las escuelas, al interior de los salones. ¿Y para qué nos sirven esos teléfonos? Pues ya vemos para qué nos sirven: para que los chamacos estén grabando, para que los chamacos estén divirtiendo, para que los chamacos estén perdiendo el tiempo, y nuestras autoridades hasta el momento no han tomado una definición clara en ese sentido. Hay muchas escuelas que dicen: aquí al interior de la escuela está prohibido el uso de teléfonos celulares. Sin embargo, pues estos pasan al interior. Sí. Hay países que han tomado ya decisiones en ese sentido. El país de Francia lo señaló: al interior de mis escuelas no va a existir ni un solo teléfono celular. Yo creo que nos hace falta una definición clara, precisa de nuestras autoridades, porque a pesar de que las nuevas tecnologías son fabulosas, son muy, muy útiles, es muy poco, o yo prácticamente desconozco, el uso de un teléfono celular que beneficie en un salón de clases. Si queremos beneficios de las nuevas tecnologías, pues ahí están las tabletas que han entregado los gobiernos, pero no los teléfonos celulares. Las cifras estadísticas nos dicen que del universo de maestros se han registrado cerca de 200,000 maestros que han sufrido esta agresión verbal o física por parte de los alumnos, que se han registrado, casos que se han registrado. Imagínate los que no se dicen, ¿no? Los que no se registran por muchos motivos. Bueno, Laura, ¿algo más que quieras agregar en este tema antes de irnos? Sí, yo los invito a todos los padres de familia, si están teniendo problemas con sus hijos sobre conductas, que se acerquen, que pidan la ayuda de un profesional para que sea más factible, o que se les pueda apoyar en la educación de sus hijos, ¿no? Pero busquen la ayuda. La verdad, no debemos de llegar a esos límites ni permitir que nuestros jóvenes se pierdan en el camino por la cuestión de no atenderlo. El psicólogo no atiende a locos, que se vaya terminando ya ese mito, ese tabú. El psicólogo estamos para poder ayudar en cuestión de las emociones, en cuestión del comportamiento de sus hijos, ¿no? Entonces, y que además son herramientas para los propios padres de familia, ¿no? Exactamente. Muchas veces por el mismo agobio que tienen los papás por la situación económica, que hay que trabajar, que esto, se viven muchas situaciones ellos mismos de estrés, de desesperación, todo, y eso puede perjudicar en la educación de sus hijos. Entonces, pues los esperamos ahí en Salud Pública, pues ahí estamos para lo que podamos apoyarlos. Y que además hay excelentes, en las instituciones públicas tenemos excelentes instituciones, precisamente como en la Dirección de Salud Pública Municipal, y también en la estatal, en el Instituto Sonorense de la Mujer, de la Juventud, en los que hay profesionales certificados y con un gran compromiso en este sentido, ¿verdad? Hay que acercarse un poquito más, como tú dices, abatir un poquito ese mito de no acercarse al psicólogo, ¿no? Sí, señora. ¿Algo más que quieras agregar? Mira, yo lo que quisiera agregar, Gerardo, a manera de resumen, es que nosotros, los padres, debemos entender que lo que hacen o dicen nuestros hijos es un reflejo, es un espejo de lo que hacemos o decimos en nuestra familia. Claro. Yo creo que si nosotros como padres queremos unos buenos hijos, en nuestros hogares debemos ser una buena familia, comportarnos con respeto, comportarnos con cariño. ¿Qué es lo que yo quisiera también decir como a manera de resumen? Que la educación es un asunto de tres: el padre de familia, el profesor y el alumno. Si nosotros como padre nos olvidamos de eso, le estamos haciendo un gran daño a nuestro hijo. A mí no me interesa si el profesor esto o el profesor lo otro. A mí lo que me interesa, Gerardo, es que mi hijo sea exitoso en su vida, y por lo tanto debo acompañarlo de la mano en su proceso educativo. Si no lo hago, pues vaya, le estoy quitando oportunidades a mi hijo.
Por último, lo que yo quisiera decirle a las madres de familia, que por favor dejen de comentar frente a sus hijos que ya la maestra la tiene harta, que ya el director no lo soporta, que por favor también a los padres de familia que dejen de expresar frente a sus hijos lo que le harían al profesor si lo tuvieran enfrente, porque todo eso afecta el comportamiento de nuestros pequeños, de nuestros jóvenes, y después nosotros estamos quejándonos de que nuestros hijos son un grave problema y vamos a estarle preguntando al cielo, a la vida, qué es lo que hemos hecho para tener un hijo así. Muy bien, muchas gracias Eloy por tus comentarios, gracias Laura por tu participación en esta mesa, Gracias. y a todos nuestros seguidores muchas gracias por sus comentarios y por seguirnos. Nos vemos en la próxima mesa de redacción. Gracias a todos.